Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la estadística descriptiva. Y bueno, pues en primera instancia vamos a comentar algunos conceptos que pueden resultar peculiarmente importantes e interesantes y que tienen que ver con esta interesante y muy importante rama de las matemáticas. Primero que nada, vemos aquí en pantalla una definición de lo que es la estadística. Nos dice particularmente que la estadística descriptiva es la técnica que se va a encargar de la recopilación, la presentación, el procesamiento y el análisis de datos, y que también tienen por objeto resumir y describir las características de un conjunto de datos. Esto es, como bien sabemos nosotros, bueno, pues esta importante rama de las matemáticas nos va a permitir a nosotros el poder obtener mediante ciertas herramientas que vamos a ir conociendo a lo largo de estas cápsulas. Estas herramientas nos van a permitir a nosotros el poder extraer cierta información referente a un conjunto de datos que vamos nosotros recabando como producto de un trabajo de investigación, ya sea mesográfico. Esto es cuando buscamos en diferentes fuentes bibliográficas o hemerográficas o por internet, o bien cuando realizamos diferentes trabajos de campo. En muchas ocasiones nosotros nos damos a la labor de reunir toda esta información y la estadística nos va a permitir el poder agrupar toda esa información, el darle un cierto orden para posteriormente también poder extraer las características descriptivas, es decir, las más representativas, que nos permitan saber cómo se comportó esa muestra o esa población que nosotros estamos estudiando. Y por supuesto también parte de lo que nos brinda la estadística es la posibilidad de representar esta información, resumirla y representarla mediante tablas y gráficas, que seguramente muchos de nosotros ya hemos visto a lo largo de otras etapas formativas de nuestra vida. ¿Qué es lo que se requiere para poder llevar a cabo adecuadamente el método estadístico? Bueno, pues primero que nada vamos a comentar que justamente este método estadístico es el conjunto de pasos sistemáticos que vamos a emplear nosotros para poder llevar a cabo todo este procedimiento que estamos comentando. Es decir, desde la primera instancia, que es la recolección de los datos, hasta el análisis y la interpretación, vamos nosotros a contar con una serie de pasos paulatinos, metódicos y bien definidos que nos van a ayudar en este procedimiento para poder manipular toda la información que nosotros logramos extraer. Cabe señalar muy importante que definitivamente, como todo en la vida, si nosotros nos damos a la labor de recabar información adecuada, de primera calidad y sobre todo las cosas fidedignas, bueno, pues vamos a tener la posibilidad también de extraer una muy buena información referente a cómo se comporta esa variable de estudio o bien esa muestra o esa población que nosotros estamos estudiando como parte de algún proceso descriptivo que estemos realizando. Si nosotros no sabemos obtener la información adecuada, pues por muy buenas que sean mis técnicas y por muy buenos y eficientes que sean los cálculos, de nada me va a servir, ya que toda la información que yo esté procesando, si no está bien cimentada en información fidedigna, actualizada y pues creíble o verificable, pues definitivamente de nada va a servir el que yo pueda desarrollar todo este procedimiento. Entonces, la primera etapa, que es la de la recolección, es quizá una de las más interesantes y de las más importantes, justamente por lo que estamos diciendo. Es importante, y dependiendo también cuál sea el tipo de estudio que yo esté realizando o el objetivo que yo pretenda alcanzar con mi investigación, bueno, pues va a ser también el tipo de información que yo voy a recabar. Es importante señalar que tengo por una parte las fuentes internas o intrínsecas a la organización, y que nos van a servir a nosotros precisamente como información de primera mano para poder llevar a cabo todos los estudios descriptivos de la empresa. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas fuentes internas? Que tienen que ver, como lo estamos comentando, justamente con aquellas fuentes de información primarias, es decir, aquellas que ya tiene la entidad, la empresa o las personas en primera instancia, sin que tenga que recurrir a un tercero. Son producto generalmente de la observación directa o de registros que se llevan en primera persona.
En primera instancia, estamos hablando de registros históricos obtenidos de diferentes departamentos que pueden ser ni más ni menos que récords, por ejemplo, de ventas en cuanto al servicio al cliente, por ejemplo, cuando las personas están levantando ciertas encuestas para ver cuál es el nivel de satisfacción o de insatisfacción que tienen los clientes referente a diversas variables, como por ejemplo el agrado que tienen en el proceso de compras, la satisfacción con sus productos, con la calidad o con la atención que nosotros le brindamos. Bueno, pues ese es el tipo de registros históricos que se están obteniendo en los diferentes departamentos. También, por ejemplo, el récord de incidencias que llegan a tener en áreas productivas o en departamentos que tienen que ver con el control de calidad. Todos estos registros se tienen que tener pues almacenados durante un cierto tiempo, ya que nos van a permitir extraer cierta información importante para la empresa, ya que eso nos permitirá en primera instancia describir cómo se está comportando pues la variable en cuestión. Por ejemplo, si estamos hablando de el nivel de satisfacción de los clientes, bueno, pues vamos a poder darle un récord y una revisión a qué tanto pues estamos nosotros en la preferencia de ese público consumidor, o por el contrario, también qué tal, cuáles serían nuestras áreas de oportunidad precisamente con respecto a esa opinión que nos están brindando los clientes. Si estamos hablando de control de calidad, bueno, pues definitivamente esa información es de vital importancia, ya que eso nos permitirá saber si estamos dentro de ciertos estándares, dentro de ciertas pautas de calidad, o definitivamente estamos por debajo o inclusive por arriba, lo cual sería bastante satisfactorio. El objetivo de toda esta información es que nosotros podamos aprender algo con respecto a esos antecedentes históricos, conocer la evolución que va teniendo con el devenir del tiempo y tomar las medidas necesarias para llegar hacia donde nosotros queremos pues llegar. ¿Sí? Hacia los objetivos que pretendemos alcanzar o las metas que nos hemos delineado desde un principio. Es por ello que este tipo de fuentes primarias que pues se puede consultar por parte de las empresas en distintas intranets corporativas y en los archivos que se van generando con estos datos a lo largo y ancho del tiempo en las diferentes áreas y departamentos administrativos de la empresa, bueno, pues le van a permitir a diferentes analistas y ejecutivos el conocer a profundidad cómo se están llevando a cabo estas tareas, el detectar si hay algunas áreas de oportunidad, si hay algunos errores susceptibles de ser mejorados, y también de ver qué tanto se están desviando las metas y los objetivos planteados con respecto a las actividades, es decir, qué tantas diferencias vamos encontrando nosotros entre la planeación y la ejecución de las diferentes actividades de la empresa. Gracias a la estadística es que nosotros podemos también allegarnos de una fuente de información bastante útil que nos va a permitir a nosotros ir sabiendo la evolución que tenemos como organización. Es decir, me refiero a que podamos comparar el desempeño que estamos teniendo en el momento presente con respecto a otro tiempo pasado. Podemos también no solamente compararnos nosotros con el devenir del tiempo de manera horizontal, sino que también en paralelo podemos comparar los resultados que estamos teniendo en la organización con respecto a los que están siendo desarrollados por otras empresas del mismo tamaño, del mismo giro y en nuestra misma localidad. Esto nos permite definitivamente ver qué tan eficientes somos, si los resultados que estamos obteniendo son los adecuados para el nivel de inversión que se está llevando a cabo en la organización, si tienen que ver también con las metas de rentabilidad que se planearon al inicio de un periodo, y por supuesto detectar cuáles son esas diferencias para poder nosotros evaluar oportunamente la administración que está llevando a cabo la organización en aras justamente de dar ciertos resultados. Si nosotros encontramos que nuestro rendimiento está por abajo del de otras empresas competidoras, bueno, pues también tenemos que saber contar adecuadamente con todos los elementos que nos permitan crear un diagnóstico en aras de mejorar ese rendimiento. Si también nosotros pretendemos compararnos evolutivamente con el devenir del tiempo, bueno, pues gracias a la estadística vamos a poder nosotros saber si estamos llegando al máximo de nuestra capacidad instalada, por ejemplo, o pues si más bien tenemos ciertas pautas para seguir creciendo. La estadística es una rama de las matemáticas bastante útil, bastante importante, que nos permite también hacer entendible la información que se va recabando con el devenir del tiempo.
Gracias a toda la información financiera y económica que se crea en las organizaciones, es que los contadores, administradores y otros directivos de la empresa se pueden dar cuenta acerca de la situación económica de la empresa. Ahora bien, si yo lo que pretendo es tener una visión más amplia respecto a los diferentes procesos, respecto al manejo y al control de los diferentes insumos que se están manejando en las diversas áreas de la empresa, bueno, pues la estadística descriptiva es sin duda una de las herramientas más importantes que voy a utilizar justamente para poder extraer un conocimiento descriptivo y muy objetivo de cómo se están comportando esas variables. Y consecuentemente me va a dar la posibilidad de poder hacer los cambios necesarios para poder acercarme de mejor manera a los resultados que se pretenden alcanzar. Ahora, otras fuentes que podemos tener nosotros dentro del proceso estadístico y específicamente en la etapa de recolección son los que tienen que ver con las fuentes externas. Y bueno, pues ahí básicamente vamos a diferenciar nosotros dos diferentes modalidades de esas fuentes externas. Por una parte, la información pública, que es la que se puede consultar en fuentes ya sea primarias o secundarias. Una vez más, las fuentes primarias son las que nosotros estamos consultando y que tienen que ver con periódicos y revistas, portales de internet y otros medios electrónicos en donde vamos a poder recabar información que a su vez fue obtenida por diferentes personas, por diferentes analistas. Esos estudios no son de primera mano, ya que quien los está llevando a cabo o quien levantó todo ese conteo, pues fue otra empresa u otra persona que se encargó de buscar esa información. Nosotros estamos ya consultando como una fuente secundaria justamente ese tipo de información. ¿Sí? Por otra parte, las fuentes secundarias son las que nos está también proporcionando la Cámara de Comercio, las agencias gubernamentales como la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda o cualquier otra dependencia, inclusive las ONGs, que pues tienen como principal fundamento u objetivo, más bien, el recabar información respecto a ciertos fenómenos económicos, respecto al comportamiento de ciertas variables y en general a llevar cualquier métrica que pueda ser útil para cualquier entidad o persona que esté necesitada de consultar esas grandes bases de datos que a su vez le permitan conocer algún tipo de información que considere particularmente importante. ¿Sí? Se llama información pública porque está al alcance de todos nosotros. Básicamente cuando llevamos a cabo consultas en las diferentes fuentes mesográficas como periódicos, revistas especializadas o artículos de investigación, bueno, pues estamos haciendo uso justamente de esta información. Aquí lo importante es que nosotros nos cercioremos de la validez y la calidad de estos datos, ya que como decíamos hace rato, si no verificamos la calidad de los mismos, pues definitivamente todo el trabajo que nosotros realizamos posteriormente va a dejar mucho que desear, no nos va a servir de nada. Si no tenemos materia prima de primera, no vamos a poder tener un informe también que nos sea verdaderamente útil. Por otra parte, desafortunadamente en muchas ocasiones nosotros menospreciamos o no sabemos utilizar la información que nos brindan las diferentes instancias como las que estamos comentando aquí, las agencias gubernamentales, las secretarías de Estado y otros organismos que son peculiarmente buenos para recabar esta métrica económica de las empresas sobre todo. La información, por ejemplo, que nos da la Cámara de Comercio nos sirve a nosotros para que podamos comparar los resultados que estamos obteniendo como un negocio, como un pequeño emprendimiento y ver cuál es la diferencia que existe con respecto a lo que otras empresas han logrado justamente en ese mismo nivel de tiempo. Nos permiten también hacer estudios económicos referentes a cuáles son las expectativas económicas que se tienen en un determinado sector. Si se espera que haya un crecimiento o un decrecimiento en el sector económico al que pertenece mi empresa y también conocer algunos otros elementos que son peculiarmente importantes y necesarios para elaborar información financiera, como por ejemplo, cuál es la inflación esperada para la actividad económica en general del país, pero también y sobre todas las cosas para un determinado sector de la economía.
¿sí? Gracias a esta información es que yo puedo ahorrarme muchísimo dinero también para, pues en vez de que yo tenga que elaborar mis propios muestreos, mis propios censos, pues puede yo recurrir a esta información procedente de estas cámaras de comercio o estos organismos públicos que definitivamente tienen un alcance superior, que hacen inversiones pues en muchas ocasiones grandes para poder conocer cómo se están comportando las cifras económicas en el país. También nos pueden servir como base para un posible estudio de mercado, para una evaluación financiera de un proyecto de inversión en aras de poder decidir si conviene o no conviene invertir en un determinado ramo o giro de actividad económica. Por otra parte, también, aparte de esta información pública que está contenida ya en fuentes hemerográficas, bibliográficas o mesográficas, pues también es importante saber que hay otro tipo de técnicas que son las que se obtienen propiamente de un muestreo. Es decir, cuando nosotros estamos recurriendo en primera instancia a la fuente de esa información. En este caso hablamos, por ejemplo, de la observación directa. Cuando nosotros nos vamos y nos paramos en medio, por ejemplo, de donde se están suscitando los hechos, y en el caso, por ejemplo, de un estudio de mercado, bueno, pues vemos cuánta gente entra o sale de un determinado local. Llevamos una encuesta, por ejemplo, respecto a cuáles son los tiempos que están tardando los empleados en poder llevar a cabo ciertos procesos. Esa es la observación directa. Ahora, cuando nosotros recurrimos a preguntas que le estamos formulando a algunas personas, es ahí cuando hablamos de entrevistas, encuestas y cuestionarios. Básicamente la diferencia entre una entrevista y una encuesta es que la encuesta ya son preguntas más elaboradas, más cerradas, en donde le estamos dando a la persona que nos está contestando esa encuesta ciertas opciones de respuesta. Esto aplica, por ejemplo, cuando le estamos preguntando su nivel de satisfacción, dándole una escala del 1 al 5. O cuando le preguntamos también, por ejemplo, cómo podría evaluar el servicio que está recibiendo por parte de sus vendedores, poniendo como escalas excelente, muy bueno, bueno, regular, suficiente o ineficiente. ¿De acuerdo? Mientras que en una entrevista, digamos que son preguntas más abiertas, en donde básicamente lo que nosotros pretendemos es conocer cuál es la opinión subjetiva de esa persona que estamos entrevistando. Ahí definitivamente pues esta persona se puede explayar tanto como ella quiera, y los resultados se pueden volver un tanto difíciles de tabular y de procesar, porque pues al ser una entrevista abierta, pues cada quien puede expresar su punto de vista como cada quien quiera, y definitivamente esto puede crear ciertos cuellos de botella a la hora de procesar esa información. Sin embargo, por ejemplo, en las encuestas o los cuestionarios cerrados es mucho más fácil, porque se puede tener un procesamiento más sencillo, más eficiente también, dado que se lleva a cabo un conteo respecto a cuántas personas contestaron a favor o desfavorablemente con respecto a una determinada pregunta. O podemos también ubicar cuáles son las respuestas que la mayoría de personas ha dado frente a ese tipo de preguntas. ¿Sí? Si la mayoría nos puede evaluar como eficientes o como muy buenos desde el punto de vista de la calidad, o más bien también podemos observar nosotros si pues la gente no está muy contenta o muy satisfecha de lo que nosotros les estamos brindando, ya sea como un bien o como servicio. Por otra parte, también se pueden hacer ciertos sondeos y consultas telefónicas por correo o por cualquier medio electrónico. Hoy por hoy nos hemos dado cuenta que gracias a los avances tecnológicos es que este tipo de medios electrónicos nos han permitido a personas y empresas recabar una mayor cantidad de observaciones y de datos, porque pues afortunadamente se rompen muchas barreras físicas. Se pueden realizar en simultáneo una gran cantidad de cuestionarios aplicables a muchas personas, no solamente de nuestra localidad, sino de una gran variedad de territorios geográficos, inclusive sin que la gente esté contestando los cuestionarios o las preguntas en tiempo real, sino que también la tecnología nos ha permitido básicamente el contar con herramientas que le permiten a la gente contestar esos cuestionarios en el momento en que sea más pertinente para todas ellas.
Y por supuesto también mediante ciertas interfaces, nosotros lo que podemos hacer es recabar esa información, procesarla de una manera preliminar y pues ir recabando esos datos de una manera mucho más ágil, más sencilla y sobre todas las cosas también más orientada hacia las etapas posteriores del proceso estadístico que vamos a ir viendo en este momento y que nos permiten hacer nuestro estudio descriptivo. Bueno, pues una vez que hemos recolectado la información que nosotros vamos a utilizar para el proceso estadístico, es que procedemos con la siguiente etapa, que es justamente la organización. En esa etapa de organización vamos nosotros a seguir básicamente 3 diferentes fases. En primera instancia, la validación. Se refiere a una revisión general que tenemos que hacer de todos los datos que hemos recabado para poder darnos cuenta básicamente de 2 cosas. La primera es que la información resulte, digamos que en términos generales, lógica, bien estructurada, que podamos verificar si no hay omisiones, si no hay información duplicada, si no hay errores humanos, por ejemplo los errores de dedo cuando estamos procesando cierta información que en ocasiones son recurrentes, ¿sí? O alguna información que por ahí nos haga falta. Si nosotros sabemos que tenemos que tener las respuestas de 60 personas, bueno, pues tenemos que verificar que efectivamente tengamos ese cierto número de datos. Si estamos haciendo 10 preguntas a cada una de estas personas, bueno, pues tenemos que hacer lo propio y validar que esa información nos resulte lógica, nos resulte también satisfactoria, y si es que hay algo raro, bueno, pues justamente en esa etapa de validación lo que pretendemos es darnos cuenta si se requiere una verificación particular de algún cuestionario, si de plano lo vamos a desechar, porque también hay ciertos datos que son muy sesgados, y por sesgo me refiero a que, por ejemplo, cuando estamos preguntándoles la edad a un cierto número de personas, a un grupo de personas, y nos damos cuenta que la gran mayoría de esas personas tienen edades que oscilan entre los 30 y los 50 años de edad, por poner un ejemplo, y de repente nos encontramos un dato aislado de una persona cuya edad es de 65, o por el contrario es de 18 o 22 años, y son datos atípicos porque no son precisamente los más recurrentes, bueno, pues tendremos que evaluar la posibilidad de eliminar esos datos o manejarlos y estudiarlos de una manera independiente, porque si consideramos la totalidad de los datos contemplando esos datos sesgados que no son muy representativos, definitivamente los resultados descriptivos que vamos a obtener pueden tener también un cierto grado de sesgo y consecuentemente no ser del todo útiles y eficientes para los fines que nosotros pretendemos alcanzar. Ahora, por otra parte, la siguiente fase es la de clasificación. Dependiendo evidentemente del tipo de estudio que yo pretenda realizar, dependiendo de cuáles sean los objetivos del trabajo de investigación que estoy desarrollando, es también la manera en que yo voy a ir organizando y clasificando, en este caso, los datos. Si para mí son más útiles clasificarlos o subcategorizarlos de acuerdo a cierta división territorial o geográfica, bueno, pues entonces voy a crear esas categorías y los voy a ir segmentando. Si lo más útil para mí es ir viendo cuál es la evolución cronológica de esa información, bueno, pues también lo voy a hacer propiamente de esa manera. O por algún sector comercial, sector o estrato socioeconómico. Dependiendo obviamente el tipo de información y sobre todas las cosas, los objetivos de investigación que yo pretendo alcanzar van a ser el o los criterios necesarios para poder clasificar toda esa información. Ahora bien, ya que mi información está plenamente validada, adecuada y correctamente clasificada, entonces vamos nosotros a poder tabular toda esa información. Por tabularla me refiero a poder estructurarla dentro de una herramienta estadística muy conocida por mucha gente. Me refiero ni más ni menos que a las tablas estadísticas. Ya sean tablas de contingencia o tablas de distribución de frecuencias, bueno, pues yo voy a organizar toda esa información y la voy a poder resumir en los diferentes
en los diferentes intervalos de las tablas de distribución de frecuencias, lo cual me va a permitir a mí poder tener una panorámica mucho más asertiva, mucho más precisa y más fácil de entender de todos los datos que estuve recabando. Gracias a estas tablas es que yo puedo también comprender cómo se están conformando la mayoría de los datos, cuáles son los grupos o segmentos más importantes, los más representativos, también los que no son tan importantes o representativos, y definitivamente eso me va a permitir a mí poder procesar adecuadamente esta información para extraer los conocimientos que yo requiero conocer. Por otra parte, como decíamos, aparte de estas tablas que ya forman parte de la etapa 3, que es la presentación de la información financiera, tengo yo las diferentes representaciones gráficas. Esas representaciones gráficas son también representaciones visuales que me van a permitir a mí comprender de una manera muy ágil, muy rápida y muy sencilla también cómo se están comportando los diferentes segmentos en que he dividido o categorizado la información que recabé previamente. Dependiendo, como lo vamos a ver, dependiendo de cuál es el tipo de información que estoy manejando, el tipo de variables y la finalidad de mi trabajo de investigación, va también a depender el tipo de gráficos que voy a utilizar. No se trata solamente de utilizar aquellas representaciones gráficas más amigables, más sencillas o las más utilizadas por la gente, sino que para cada necesidad y para cada tipo de variable es el tipo de representación gráfica adecuada que voy a utilizar. Posteriormente, y quizá la etapa más importante, es la que tiene que ver con el análisis y la interpretación de toda esa información. Definitivamente no se trata únicamente de recabar información, de resumirla y de presentarla mediante tablas y gráficas. Durante el procesamiento de la información que yo estoy realizando, pues voy a poder extraer cierta información que es peculiarmente útil e importante para poder llevar a cabo el análisis de la información estadística. Parte de ese procesamiento consiste en aplicar ciertas fórmulas que me van a permitir conocer perfectamente cierto grupo de medidas que corresponden a la esencia de la estadística descriptiva. En primera instancia tenemos las medidas de tendencia central, que en términos generales diremos que son aquellas que me permiten conocer cómo se comporta la mayor cantidad de datos. Esa mayoría de datos son justamente los que se conglomeran en torno a las porciones centrales de mi distribución de frecuencias. En este caso vamos a hacer el símil de una fruta. Una fruta como pudiera ser, por ejemplo, una sandía o una guayaba, bueno, pues está rodeada esa fruta de una cáscara más o menos gruesa, y si yo le preguntara a alguien, oye, cuéntame, ¿a qué sabe la sandía o la guayaba? Bueno, pues para que yo pudiera entender la esencia del sabor de estas frutas, tendría que extraer un pedazo, no de las orillas de la fruta, porque pues la cáscara definitivamente no es parte de lo que se va a comer, sino que para que yo pudiera comprender a ciencia cierta cuál es la textura, el sabor de estas frutas, tendría que extraer una muestra del centro de la fruta, ya que es ahí justamente donde va a estar la mayor carnosidad de la misma, en donde voy a poder extraer la porción más representativa de esa fruta y consecuentemente la que me va a dar una mayor orientación respecto al sabor de la misma. Bueno, pues pasa lo mismo cuando yo estoy hablando de una distribución de frecuencias, es decir, de un grupo de información que ya tengo estructurada y categorizada en ciertos intervalos. A eso le voy a llamar distribución de frecuencias, a cómo se van acumulando los datos en torno a los diferentes intervalos de una distribución de frecuencias, o sea, de una tabla de distribución de frecuencias, ¿de acuerdo? Bueno, entonces todos los datos que ocupan la porción central, si los estoy ordenando del menor al mayor, son estudiados mediante las diferentes medidas de tendencia central, y aquí tenemos algunas: la media aritmética, la mediana y la moda. Por otra parte, no solamente basta con conocer cómo se comportan los datos que están al centro de la distribución, sino también es necesario ver qué tanto se alejan todos los demás datos con respecto a estas medidas peculiarmente importantes porque se encuentran en el centro.
Es ahí cuando hacemos alusión a las medidas de dispersión, siendo quizá algunas de las más conocidas el rango, que mide la diferencia que existe entre el dato mayor y el menor, o la desviación estándar, que se refiere justamente a la diferencia promedio que existe al comparar todos y cada uno de los datos de una distribución o de un cúmulo de datos con respecto a la media aritmética. Adicionalmente también existe otro tipo de índices estadísticos muy interesantes y muy útiles, como el coeficiente de asimetría o el coeficiente de variación, de los cuales paulatinamente iremos pues desarrollando cuál es la utilidad y cuál es la practicidad de estos coeficientes. Y por último vamos a hablar también de las medidas de forma, como el coeficiente de asimetría y de kurtosis, porque no solamente basta ver cómo se comportan los datos del centro, qué tan alejados están todos los datos con respecto a sí mismos, con respecto a ellos mismos y con respecto a esos datos centrales, sino que también es importante conocer dos aspectos bien importantes. ¿Qué tan parecidos son los datos? Es decir, qué tan homogéneos o heterogéneos son, es decir, si son muy dispersos entre sí o están más bien muy conglomerados en torno a valores muy reducidos, o también conocer, por ejemplo, qué tan diferentes son entre sí y con respecto al centro. Eso es básicamente lo que nos dicen esos dos coeficientes, el de asimetría y de kurtosis, que también iremos analizando paulatinamente.